¿Sabe lo que se esconde en el interior de Australia que nadie menciona? Pueblos enteros, no ruinas, no escombros, no 4 paredes derrumbadas. Pueblos completos con casas en pie, con tiendas que todavía tienen mercancía en los estantes, con camas tendidas como si el dueño fuera a volver esta noche, con cocinas donde quedaron platos sobre la mesa porque alguien salió un momento y nunca regresó. Lugares donde miles de personas vivieron durante generaciones, criaron a sus hijos, construyeron iglesias, enterraron a sus abuelos, plantaron jardines, abrieron negocios, se enamoraron y pensaron que iban a quedarse para siempre. Y luego todos se fueron. Algunos de estos pueblos fueron abandonados tan rápido que las familias ni siquiera tuvieron tiempo de recoger sus cosas. Otros fueron vaciados de una manera tan deliberada y tan fría que el propio gobierno intentó borrarlos de los mapas, como si nunca hubieran existido. Y hay uno, el más extraño de todos, que aparece y desaparece debajo de un lago, emergiendo del agua solamente durante las sequías más severas, como un fantasma que se niega a quedarse enterrado, como una historia que se niega a ser olvidada. Encontré 12 de estos lugares, y lo que descubrí sobre algunos de ellos me dejó sin palabras durante días. Amigos, suscríbanse y denle like a este video. De verdad que ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más gente. Empezamos por el número 12, y ya desde aquí la cosa se pone oscura. Farina, en el sur de Australia. A más de 500 kilómetros de Adelaida, en el borde mismo del desierto, donde el calor en verano puede matarte si no vas preparado. En su momento fue un pueblo con vida propia, con cientos de residentes, con 2 hoteles, con tiendas generales, con panadería, con comisaría, con escuela, con 2 iglesias y con estación de tren. La gente vivía ahí, tenía sus rutinas, sus vecinos, sus pequeñas alegrías de cada día. Pero lo que hace a Farina verdaderamente fascinante, lo que la diferencia de cualquier otro pueblo abandonado, no son sus ruinas. Es la mentira sobre la que fue construida desde el primer día. El nombre Farina viene del latín y significa harina. Y eso ya te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que el gobierno de la época quería que la gente creyera. Las autoridades promocionaron esta zona como tierra fértil para cultivar trigo, describiéndola en folletos y documentos oficiales como si fuera una oportunidad única, como si cualquier familia que se instalara ahí fuera a prosperar. Construyeron el ferrocarril hasta allí para darle credibilidad a la promesa, para que la gente pensara que si había vías era porque había futuro. El problema era uno solo, pero era definitivo. La tierra nunca pudo sostener ese cultivo. Las lluvias eran completamente insuficientes. El suelo no daba lo que prometían. Y las autoridades que diseñaron todo esto lo sabían perfectamente desde antes de clavar el primer poste del ferrocarril. Imagina por un momento lo que vivieron esas familias. Eres una persona en aquella época, con tus ahorros, con tus hijos, con tus esperanzas puestas en empezar de nuevo. El gobierno te dice que hay tierra fértil esperándote, que hay futuro garantizado, que otros ya están yendo y prosperando. Lo vendes todo. Tu casa, tus muebles, las pocas cosas de valor que tenías. Viajas durante semanas por caminos que no eran caminos, con el calor aplastándote desde arriba y la tierra seca aplastándote desde abajo. Y llegas a un pueblo que se llama Farina, que significa harina, que debería oler a trigo y a promesa. Y la tierra se ríe en tu cara. No hay trigo, no puede haberlo, nunca pudo. Pero ya vendiste tu casa. Ya no tienes a dónde volver. Así que lo intentas de todas formas, durante 1 año, durante 5, durante 10. Durante décadas enteras, viendo cómo los cultivos no crecen, viendo cómo el dinero se acaba, viendo cómo los niños se enferman por el calor y el aislamiento. Algunos de esos niños murieron ahí. Sus tumbas siguen en pie hoy mismo. Puedes ir. Puedes leer las inscripciones en las lápidas, puedes ver los nombres y las fechas, vidas cortadas demasiado pronto por culpa de una promesa que nunca fue verdad. El pueblo tardó décadas en morir.
No fue un colapso rápido, sino una agonía lenta, una esperanza que se fue apagando año tras año, hasta que el último residente apagó la luz y cerró la puerta por última vez. El ferrocarril cerró después, y el nombre Farina quedó suspendido sobre las ruinas como la broma más cruel que puedas imaginar. Una broma que tardó generaciones en dejar de tener gracia. Pero la historia de Farina no termina en el abandono, y eso es lo que hace que valga la pena contarla. Hoy, grupos de voluntarios han restaurado la panadería original del pueblo, que fue construida bajo tierra, precisamente para escapar de las temperaturas que superaban los 50 grados en verano. Esa panadería produce pan durante la temporada de visitas. Puedes ir, puedes comer pan recién hecho, en un horno que familias usaron hace más de un siglo, rodeado de muros de piedra dorada contra tierra roja y cielo azul, que parece no tener fin. Las paredes de piedra siguen en pie después de todo ese tiempo. El cementerio con las tumbas de los niños sigue ahí. Los restos de jardines que nunca florecieron siguen visibles si sabes dónde mirar. Un pueblo construido sobre una mentira que personas reales intentaron convertir en verdad con sus propias manos, con su propio sudor, con sus propias vidas. Y el número 11 que viene ahora mismo hace que esta mentira parezca casi pequeña comparada con lo que encontré. Había un pueblo entero en Australia, donde la gente construyó una industria petrolera desde cero, y lo que quedó de todo ese esfuerzo son estructuras de ladrillo tan grandes que un guarda forestal con más de 15 años trabajando en la zona me dijo que la gente llega esperando 4 paredes caídas y se encuentra con algo que parece sacado directamente de la Inglaterra industrial y trasplantado en medio del monte australiano. Nunes, en las Montañas Azules, a menos de 100 kilómetros de Lithgow, accesible por un camino sin asfaltar que atraviesa una naturaleza salvaje que parece no haber cambiado en siglos. En su momento albergó a miles de personas. No era un campamento provisional ni un asentamiento improvisado. Era un pueblo real con hotel, tiendas, escuela, hospital, conexión ferroviaria y vivienda para cientos de familias que llegaron ahí con la intención de quedarse. La razón de su existencia era una sola. Australia quería tener su propia industria petrolera, y la tecnología de la época permitía extraer queroseno de la roca de esquisto que había en esa zona en cantidades enormes. Era tecnología de vanguardia para su momento. Las plantas de trituración funcionaban día y noche. Las retortas industriales procesaban la roca sin parar. Había una energía en ese lugar, una sensación de que algo importante estaba ocurriendo, de que el futuro se estaba construyendo ahí mismo con las manos de esas familias. Y entonces llegó el petróleo líquido. No de golpe, no de un día para otro, sino de manera gradual y después imparable. Cuando extraer petróleo directamente del suelo se volvió más barato que procesar toneladas de roca para obtener la misma cantidad de queroseno, todo lo que se había construido en Nunes quedó obsoleto en cuestión de años. La pregunta que se hacía todo el mundo era obvia. ¿Para qué triturar roca cuando puedes bombear líquido directamente? No había respuesta posible. La industria se fue. Las familias se fueron. Y el monte australiano empezó a hacer lo que siempre hace cuando los humanos se rinden. Empezó a recuperar el terreno centímetro a centímetro, año tras año, durante décadas, hasta que hoy el bosque crece literalmente a través de esas estructuras de ladrillo y alrededor de ellas, envolviéndolas como si quisiera borrarlas, o quizás como si quisiera preservarlas a su manera. Lo que ese guarda forestal me describió es exactamente lo que encuentras si vas hoy. Estructuras masivas que no tienen ningún sentido visual en ese entorno, que parecen pertenecer a otro continente, a otra época, a otra historia completamente distinta. Y sin embargo están ahí. El túnel de las luciérnagas que hay cerca fue parte de la infraestructura ferroviaria original, construido para que los trenes pudieran transportar el queroseno procesado hacia los mercados. Hoy la gente va ahí a ver luciérnagas en la oscuridad, y muchos ni siquiera saben que ese túnel existe, porque alguien intentó construir una industria entera en medio del monte australiano y fracasó por culpa de un petróleo que llegó demasiado tarde para salvarlo. Hay algo en Nunes que es difícil de explicar con palabras y que el guarda forestal resumió de una manera que no olvidé.
Me dijo que cuando caminas entre esas ruinas, entiendes de verdad lo que significa invertir todo en algo que el mundo decide de repente que ya no necesita. No es una ruina cualquiera. Es el recordatorio físico de que el progreso no avisa cuando viene a dejarte atrás. Pero lo que encontré en el número 10 es algo completamente diferente. Porque en Núñez la gente se fue y el monte vino a ocupar su lugar. En el siguiente pueblo la gente también se fue, pero lo que quedó en el aire no era naturaleza recuperando terreno. Era algo que no puedes ver, que no puedes oler, que no puedes detectar de ninguna manera. Y por eso es infinitamente más peligroso. Wittenoom, en el oeste de Australia, y necesito que entiendas algo antes de seguir. Lo que voy a contarte ahora no es dramatismo para mantener tu atención. No es una exageración para hacer el video más interesante. Es una advertencia real sobre un lugar real donde la gente murió, donde sigue muriendo, y donde el peligro no ha desaparecido aunque el pueblo lleve décadas abandonado. Wittenoom fue la única mina de asbesto azul de toda Australia. Durante los años en que estuvo operativa, decenas de miles de personas vivieron y trabajaron ahí a lo largo de toda la vida de la mina. Era un pueblo moderno y completo en todos los sentidos. Había casas para las familias, escuelas para los niños, hospital, piscina, cine, canchas deportivas. La gente tenía su vida ahí. Tenía sus vecinos, sus rutinas, sus planes para el futuro. Los niños iban a la escuela por las mañanas y por las tardes jugaban en la calle. Los adultos trabajaban, volvían a casa, cenaban, se dormían y volvían a empezar. Y el polvo azul estaba en todas partes. En el pelo de los niños cuando salían a jugar. En la ropa de los trabajadores cuando volvían del turno. En las sábanas, en los muebles, en el aire que respiraban mientras dormían. Nadie les dijo que ese polvo era letal. Nadie les explicó que cada vez que lo respiraban, estaban firmando algo que no tenía vuelta atrás. La empresa que operaba la mina tenía informes internos, tenía datos, tenía evidencia suficiente para saber exactamente lo que ese polvo hacía dentro de los pulmones de las personas que vivían en ese pueblo. Y siguió adelante. Hablé con una mujer que creció en Wittenoom y que perdió a varios miembros de su familia por la enfermedad que produce el asbesto azul cuando se inhala durante años. Me dijo que cuando recuerda ese lugar, lo primero que le viene a la mente es la belleza. Los cañones que rodean Wittenoom son de una belleza que corta la respiración, roja y naranja y ocre, contra un cielo azul que parece pintado. Me dijo que de pequeña pensaba que vivía en el lugar más hermoso del mundo, que jugaban en el polvo azul como si fuera arena, que estaba en su pelo cuando se peinaba por las mañanas, que estaba en su ropa cuando su madre la lavaba, que estaba en sus pulmones cuando respiraba, y que entonces ella no lo sabía, pero que ahora sí lo sabe, y que ese conocimiento es una carga que lleva consigo cada día. Luego murió su padre, después su tío, después su hermano. Después empezaron a morir personas de su clase del colegio, una tras otra, con la misma enfermedad, con el mismo diagnóstico, con el mismo origen que todos conocían, pero que durante demasiado tiempo nadie quiso nombrar en voz alta. Más de 2000 muertes confirmadas, y el número sigue creciendo, porque esta enfermedad puede tardar décadas en manifestarse. Hay personas que vivieron en Wittenoom de niñas que hoy están esperando un diagnóstico que saben que puede llegar en cualquier momento. El gobierno australiano tomó una decisión que no tiene precedentes. Intentó borrar Wittenoom de la existencia. Lo quitaron de los mapas oficiales. Cortaron todos los servicios. Dejaron las carreteras sin señalizar para que nadie pudiera encontrar el camino sin buscarlo deliberadamente. La idea era que si el pueblo desaparecía del mapa, desaparecería también de la memoria colectiva. 3 residentes se negaron a marcharse y durante años vivieron en un pueblo que oficialmente no existía, en un lugar que el gobierno prefería que nadie recordara. No te voy a decir que vayas a Wittenoom porque no voy a hacer eso. Una sola fibra de asbesto azul inhalada puede causar daño irreversible décadas después. No hay dosis segura. No hay manera de saber cuánto hay en el aire en un momento dado. Aprende esta historia.
que merece ser conocida y recordada, pero hazlo desde fuentes seguras y desde la distancia. Y ahora mismo necesito que entiendas que lo que viene a continuación en esta lista es algo completamente diferente, porque el número 9 es un pueblo que todavía tiene gente, que todavía tiene vida, y donde lo que sobrevivió después de que casi todo se derrumbara te va a dejar sin palabras. Ravenswood tiene hoy 150 personas viviendo en él, y eso en sí mismo no suena a nada especial hasta que entiendes que esas 150 personas están manteniendo con sus propias manos lo que 4.500 personas construyeron en su momento de mayor esplendor. 90 kilómetros al suroeste de Townsville, en Queensland, en medio de un calor que en verano te aplasta desde que sale el sol hasta que se pone. Eso es Ravenswood hoy. Un pueblo fantasma que todavía respira, que todavía tiene gente caminando por sus calles, que todavía tiene un hotel que lleva abierto desde la época victoriana sin haber cerrado ni un solo día en todo ese tiempo. Pero lo que más te impacta cuando llegas ahí no es que haya gente. Lo que más te impacta es la arquitectura. Porque Ravenswood, en su apogeo, no fue un campamento minero improvisado ni un asentamiento de emergencia. Fue una ciudad que la gente construyó para quedarse, con más de 20 hoteles funcionando al mismo tiempo, con 2 periódicos propios en plena frontera australiana, con banco, con hospital, con juzgado, con comisaría y con edificios de piedra y ladrillo construidos con materiales importados que fueron diseñados para durar generaciones. Y duraron. Eso es lo que no puedes procesar cuando lo ves con tus propios ojos. Que esos edificios siguen en pie, que la fachada del hotel sigue teniendo la misma elegancia de la época victoriana. En las proporciones de esas construcciones, la altura de los techos, el grosor de las paredes, todo te dice que quien las construyó no estaba pensando en marcharse. Hablé con una mujer cuya familia lleva generaciones vinculada a Ravenswood desde los tiempos de la fiebre del oro. Me dijo que sus bisabuelos construyeron su casa aquí cuando miles de personas vivían en este pueblo, que ahora son 150 los que mantienen viva la memoria. Y luego me dijo algo que se me quedó grabado de una manera que no esperaba. Me dijo que los edificios te dicen cuánta esperanza tenía la gente en este lugar. Que no construyes así si crees que te vas a ir. Que no traes materiales de tan lejos, que no levantas paredes tan gruesas, que no diseñas techos tan altos, si en el fondo de tu cabeza tienes la idea de que esto es provisional. La gente que construyó Ravenswood pensaba que estaba fundando algo permanente. Pensaba que el oro iba a durar lo suficiente como para que sus hijos y los hijos de sus hijos siguieran viviendo ahí. El oro no duró, pero los edificios sí, y hay algo en esa contradicción que es difícil de sacudir de encima una vez que lo entiendes. El Hotel Imperial lleva abierto desde la época victoriana sin interrupción. Puedes sentarte ahí, pedir algo, mirar por la ventana hacia una calle que debería estar llena de gente y no lo está, y entender de golpe lo que significa que un lugar sobreviva a su propia razón de existir. La ciudad sobrevivió al oro. Los edificios sobrevivieron a la gente. Y las 150 personas que quedan están haciendo algo que muy poca gente en el mundo hace, que es elegir quedarse en un lugar que el resto del mundo eligió abandonar y mantenerlo vivo a base de pura determinación. Pero si Ravenswood te parece surrealista, espera a escuchar lo que viene ahora. Porque el siguiente pueblo en esta lista está en un lugar donde ningún pueblo debería haber existido nunca, y sin embargo existió, y lo que sus habitantes construyeron ahí en medio de la nada más absoluta, todavía hoy resulta completamente imposible de creer. Cook, en el sur de Australia, y antes de contarte lo que había ahí, necesito que entiendas dónde está. La llanura de Nullarbor es uno de los lugares más vacíos y más hostiles de la superficie del planeta. No hay árboles, no hay ríos. No hay nada que interrumpa la línea del horizonte en ninguna dirección durante cientos de kilómetros. El calor en verano es el tipo de calor que no puedes describir hasta que lo has sentido. El tipo de calor que hace que el aire vibre y que te pregunta en silencio, ¿qué estás haciendo tú ahí?
Y exactamente en el centro de esa llanura, a más de 800 kilómetros de cualquier ciudad en cualquier dirección, el ferrocarril transcontinental australiano necesitaba una base de mantenimiento. Y esa base de mantenimiento se convirtió en un pueblo. Cook llegó a tener alrededor de 200 residentes, pero no era un grupo de personas sobreviviendo en condiciones mínimas. Era una comunidad real con todo lo que eso implica. Había una piscina de verdad, llena de agua, en medio del Nullarbor, donde los niños aprendían a nadar mientras afuera la temperatura superaba los 40 grados. Había un campo de golf con greens y arena aceitada, porque el césped no podía crecer ahí, pero la gente quería jugar al golf y encontró la manera de hacerlo posible. Había una escuela donde los niños aprendían a leer y a escribir. Había un hospital donde la gente nacía y donde la gente moría. Había cumpleaños, había navidades, había partidos de fútbol los domingos, había todo lo que hace que un grupo de personas sea una comunidad y no simplemente un conjunto de individuos compartiendo un espacio. Hablé con una mujer que creció en Cook durante los años 70. Me dijo que cuando la gente le pregunta cómo era crecer ahí, ella no sabe muy bien por dónde empezar, porque suena a una historia inventada. Me dijo que tenían piscina, que tenían escuela, que tenían fiestas de cumpleaños, y que celebraban la Navidad con el mismo entusiasmo con el que la celebra cualquier niño en cualquier ciudad del mundo. Me dijo que tuvieron una infancia ahí, tan lejos de todo, y que eso es algo que ni ella misma termina de entender del todo, cuando lo piensa desde la distancia que da el tiempo. Luego el ferrocarril se modernizó. La automatización llegó y se llevó consigo la necesidad de tener personas viviendo en Cook para mantener las vías. En cuestión de meses el pueblo fue vaciándose. Las familias recogieron sus cosas y se fueron a ciudades que muchas de ellas apenas conocían. Los niños que habían crecido jugando en esa piscina en medio del Nullarbor tuvieron que aprender de golpe a vivir en lugares donde había ruido y tráfico, y vecinos que no conocían de toda la vida. Las casas quedaron vacías. La piscina quedó vacía. El campo de golf con sus greens de arena aceitada quedó abandonado bajo el sol. Y Cook se convirtió en lo que es hoy, uno de los lugares más sobrecogedoramente silenciosos que puedes visitar en Australia. Un pueblo donde el silencio no es tranquilidad, sino ausencia. Donde cada edificio vacío te recuerda que ahí hubo gente que eligió vivir en el lugar más inhóspito imaginable y construyó algo que valió la pena mientras duró. El tren transcontinental todavía pasa por Cook. Se detiene brevemente. Los pasajeros pueden bajar y caminar por las calles vacías durante unos minutos antes de que el tren siga su camino. Y hay algo en esa imagen que resume perfectamente lo que es Cook ahora mismo. Un lugar por el que el mundo pasa sin detenerse, con las huellas visibles de las personas que sí se detuvieron, que sí se quedaron, que sí construyeron algo en medio de la nada. Pero lo que encontré en el siguiente pueblo de esta lista hace que Cook parezca fácil de explicar. Porque hay un lugar en Australia donde el abandono fue tan repentino, tan absoluto y tan inesperado, que lo que quedó dentro de las casas cuando todos se fueron es algo que ningún museo del mundo podría reproducir, aunque lo intentara. Hay una cama en Walia, en el oeste de Australia, que lleva tendida desde el día en que el último habitante cerró la puerta de su casa y se fue para siempre. Las sábanas están puestas. La almohada está colocada. Si entras en esa habitación hoy, tu cerebro tarda un segundo en procesar lo que estás viendo, porque todo te dice que alguien vive ahí, que alguien va a volver esta noche, que lo único que pasa es que el dueño ha salido un momento y que tú no deberías estar ahí dentro mirando sus cosas. Pero nadie va a volver. Nadie ha vuelto en décadas. Y esa cama tendida en una habitación vacía es quizás la imagen más perturbadora que puedes encontrar en cualquier pueblo abandonado de Australia. Porque no hay ruina ni desolación que te afecte tanto como el orden. El orden te dice que hubo una vida normal aquí. El orden te dice que alguien se tomó la molestia de hacer la cama esa mañana sin saber que era la última vez.
Gwaliano murió lentamente como farina, que tardó décadas en vaciarse mientras la esperanza se iba apagando año tras año. Gwalia no fue borrada del mapa por el gobierno, como Wittenum. Gwalia no quedó obsoleta de manera gradual como Cook cuando el ferrocarril se automatizó. Gwalia murió en cuestión de días. La mina quebró sin previo aviso, y de una manera tan repentina que la dirección anunció el cierre, y en menos de una semana el pueblo estaba vacío. Las familias recogieron lo esencial, lo que cabía en el coche, lo que podían llevar en las manos, y se fueron. Todo lo demás se quedó: la ropa en los armarios, los platos en las alacenas, los libros en las estanterías, las herramientas colgadas en los talleres, los muebles en su sitio, las camas tendidas. Porque cuando tienes que irte en 2 días, no puedes llevarte una cama, no puedes llevarte un armario, no puedes llevarte la vida entera que has construido en ese lugar. Así que lo dejas todo y te vas, y el pueblo se queda exactamente como estaba el día en que te marchaste, congelado en ese momento para siempre. Eso es lo que convierte a Gwalia en algo que ningún museo podría reproducir, aunque lo intentara durante años. No es una reconstrucción. No es una escenografía diseñada para que los visitantes entiendan cómo se vivía en la época. Es la cosa real. Es la vida real de personas reales, y un día estaba en marcha, y al día siguiente se detuvo de golpe. La casa del director de la mina es quizás el ejemplo más impactante. Está restaurada y convertida en museo, pero lo que tiene dentro no fue colocado ahí por ningún curador ni ningún historiador. Está ahí porque siempre estuvo ahí. Los objetos personales en sus lugares, los muebles que alguien eligió y compró y usó durante años. La sensación de que la casa no está vacía, sino simplemente en pausa, esperando que alguien vuelva a habitarla. Hay una carretera asfaltada que llega hasta Gwalia desde Leonora. El sitio está abierto al público en horario diurno. Está bien señalizado. Puedes visitarlo cualquier día sin necesidad de planificarlo con meses de antelación, ni de monitorizar condiciones meteorológicas, ni de prepararte para ningún peligro. Y aún así, cuando estás ahí dentro, cuando caminas por esas calles y miras por las ventanas de esas casas, y ves la ropa colgada en los armarios a través del cristal, algo en tu interior reacciona de una manera que no esperabas. Porque ver una vida interrumpida es diferente a ver una vida terminada. Una ruina te dice que algo acabó. Gwalia te dice que algo se detuvo. Y esa diferencia es la que te persigue cuando te vas. Si llegaste hasta aquí y esta historia te está atrapando, suscríbete y dale like, que de verdad ayuda mucho a que podamos seguir trayendo historias como esta. Pero lo que viene ahora mismo en esta lista es el número 1. Y antes de contarte lo que es, necesito que entiendas por qué no lo puedes visitar cuando quieras, por qué no puedes planearlo con anticipación, y por qué hay personas que llevan años esperando el momento exacto en que sea posible hacerlo. Old Adaminaby existe, pero no siempre puedes verlo. La mayor parte del tiempo está a 30 metros de profundidad bajo el agua de un lago, sepultado en la oscuridad y el frío, con sus chimeneas apuntando hacia una superficie que está muy por encima de ellas y que no deja pasar casi nada de luz. Y luego llega la sequía, y el lago baja, y el pueblo vuelve. Las chimeneas emergen del barro primero, como dedos que empujan hacia arriba desde abajo, negras y húmedas, y cubiertas de sedimento. Luego aparecen las bases de los edificios, en hileras que siguen exactamente la misma lógica que tenían cuando había calles encima de ellas. Luego el puente antiguo queda expuesto, todavía en su sitio, todavía conectando los 2 lados de lo que fue una calle principal. Y los sauces que bordeaban esa calle cuando era una calle y que murieron cuando el agua los cubrió para siempre, están todavía en pie, convertidos en esqueletos grises que marcan el trazado del pueblo, como si fueran postes indicadores de una ciudad fantasma submarina. Old Adaminaby fue un pueblo rural completo en la región de las montañas de la nieve en Nueva Gales del Sur. Tuvo hoteles, iglesias, juzgado, escuela, hospital y un cementerio donde generaciones de familias fueron enterradas durante más de un siglo de ocupación continua.
5 o 6 generaciones nacieron ahí, se casaron ahí, criaron a sus hijos ahí, envejecieron ahí, murieron ahí y fueron enterradas en esa tierra. Hay familias que tienen vínculos con ese lugar que van mucho más atrás de lo que cualquiera de sus miembros actuales puede recordar directamente. Vínculos que se transmitieron de abuelos a padres y de padres a hijos durante generaciones. Vínculos con tierra específica, con casas específicas, con una calle específica donde todo el mundo se conocía y donde la historia familiar y la historia del pueblo eran la misma historia. Y entonces el gobierno decidió ahogarlo. El esquema hidroeléctrico de las montañas de la nieve necesitaba una presa. El pueblo estaba exactamente donde tenía que estar el embalse. La decisión se tomó en Canberra, lejos de las montañas, lejos de las familias que vivían ahí, lejos de los cementerios y las iglesias y las escuelas que iban a desaparecer bajo el agua. Se pagaron compensaciones, se dieron plazos. La comunidad fue informada de lo que iba a ocurrir y de lo que se esperaba de ella. Y lo más perturbador de todo, lo que más cuesta procesar cuando lo entiendes del todo, es lo que tuvieron que hacer antes de que llegara el agua. Las tumbas del cementerio tuvieron que ser exhumadas. Cada tumba, cada ataúd, cada conjunto de restos de cada persona que había sido enterrada en ese pueblo durante más de un siglo. La tumba de tu abuela, la tumba de tu bisabuelo. Las tumbas de los niños que murieron de enfermedad hace generaciones y que fueron enterrados en esa tierra por padres que lloraron sobre esa tierra y que pensaban que esa tierra iba a guardar a sus hijos para siempre. Todo tuvo que ser desenterrado y trasladado antes de que el agua llegara. Hablé con una mujer cuya familia lleva 6 generaciones vinculada a esa zona y que tiene memoria directa de lo que ocurrió a través de lo que su abuela le contó. Me dijo que su abuela vio cómo su casa de la infancia desaparecía bajo el agua. Que el gobierno pagó la compensación, que eso es verdad, que nadie dice que no lo hiciera, pero que no hay compensación posible para ver cómo todo lo que conoces desde que naciste se hunde y desaparece. Que no hay cifra que cubra eso. Y lo que esta mujer me contó después es lo que hace que la historia de Old Adaminaby sea diferente a cualquier otra historia de esta lista. Y es algo que no esperaba escuchar cuando empecé a investigar este lugar. Me dijo que cuando la sequía baja el nivel del lago lo suficiente, los descendientes de las familias originales de Old Adaminaby hacen algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar de Australia. Se suben al coche, conducen hasta el borde del lago y caminan por las calles de su pueblo. Por las calles que normalmente están a 30 metros de profundidad bajo el agua. Por las calles donde sus abuelos caminaron, donde sus bisabuelos abrieron negocios, donde generaciones enteras de su familia vivieron y murieron, sin imaginar que algún día esas mismas calles estarían sepultadas bajo un embalse. Me dijo que su abuela hacía ese camino cada vez que la sequía lo permitía, que se paraba en el lugar exacto donde había estado su casa y miraba los cimientos que asomaban del barro y que no decía nada durante un rato largo. Que simplemente miraba, que luego se daba la vuelta y volvían al coche y no hablaban mucho de camino a casa, que no hacía falta hablar. Un fotógrafo que documentó una de estas sequías me describió lo que vio de una manera que no puedo sacarme de la cabeza. Me dijo que estás caminando por lo que fue una calle principal y que las chimeneas de las casas asoman del barro a tu alrededor como marcadores silenciosos de algo que estuvo ahí y que ya no está. Que el puente viejo está expuesto y que todavía conecta los dos lados de una calle que ya no existe sobre la superficie de la tierra. Que los sauces muertos que bordeaban esa calle están todavía en su sitio, convertidos en esqueletos grises, y que si cierras los ojos un momento y los abres de nuevo casi puedes ver cómo era todo antes de que el agua llegara. Y luego miras el indicador del nivel del embalse y entiendes que el lugar donde estás parado va a estar de nuevo a 30 metros de profundidad cuando vuelvan las lluvias. Que estás caminando por el fondo de un lago, que todo lo que ves ahora mismo va a desaparecer de nuevo en cuestión de meses o de años. Que el pueblo existe solo cuando la sequía se lo permite y desaparece en cuanto el agua vuelve a subir.
No puedes planificar esta visita con antelación. No hay fecha en el calendario que te diga que Ol Adaminabi va a estar visible en tal día a tal hora. Lo que haces es monitorizar los niveles del embalse durante los años de sequía intensa y esperar a que las condiciones sean las correctas. Y cuando se alinean, tienes que ir rápido porque no sabes cuánto tiempo va a durar. Las lluvias pueden volver en semanas. El lago puede subir en días. El pueblo puede desaparecer de nuevo antes de que hayas tenido tiempo de volver a visitarlo. Hay personas que llevan años esperando la próxima oportunidad. Hay descendientes de familias originales que han hecho ese camino hasta el borde del lago una sola vez en su vida y que no saben si van a poder hacerlo de nuevo. Hay algo en eso que es profundamente injusto y al mismo tiempo profundamente australiano. Esta idea de que la tierra te da y te quita sin pedirte permiso. De que lo que fue tuyo puede volverte a aparecer de repente y desaparecer de nuevo antes de que hayas terminado de procesarlo. El esquema hidroeléctrico de las montañas de la nieve fue celebrado en su momento como uno de los mayores logros de ingeniería de la historia australiana. Las comunidades que fueron desplazadas para hacerlo posible aparecen en los libros de historia como una nota al pie, si es que aparecen. El pueblo ahogado deliberadamente para que las ciudades tuvieran electricidad es un detalle incómodo en una narrativa de progreso que prefiere no detenerse demasiado en los costos humanos de ese progreso. Pero cuando Ol Adaminabi emerge del lago y la gente camina por sus calles, esa narrativa se complica de una manera que no puedes ignorar. Y lo que me contaron sobre los últimos días antes de que el agua llegara es algo que todavía no te he contado y que cambia completamente la manera en que entiendes esta historia. Los últimos habitantes de Ol Adaminabi tuvieron semanas para recoger lo que podían y marcharse antes de que las compuertas se cerraran y el agua empezara a subir. Semanas para desmantelar una vida entera. Semanas para decidir qué llevarte cuando no puedes llevarte todo. Los edificios que podían ser movidos físicamente fueron cargados sobre camiones y trasladados al nuevo emplazamiento, a pocos kilómetros de distancia, donde el gobierno había preparado el terreno para el nuevo pueblo. Algunos de esos edificios están todavía en pie en el nuevo Adaminabi, en el lugar donde fueron colocados cuando los bajaron de los camiones décadas atrás, todavía con la misma madera y los mismos ladrillos del pueblo original, trasplantados de un lugar a otro como si mover un edificio pudiera mover también la historia que contenía. Pero la mayoría de las estructuras no pudieron moverse. Eran demasiado grandes, demasiado pesadas, demasiado integradas en el suelo para ser cargadas sobre ningún camión. Esas se quedaron. Y el agua las cubrió. Y ahí siguen hoy, en el fondo del lago, esperando que la sequía las devuelva a la superficie por un tiempo. Lo que más me impactó cuando investigué esta historia no fueron los edificios. Fue la gente que eligió quedarse hasta el último momento posible. Hubo familias que no se fueron hasta que el agua empezó a entrar por debajo de las puertas. Que se quedaron en sus casas hasta que ya no podían quedarse más, viendo cómo el nivel subía centímetro a centímetro, sabiendo que cuando salieran por última vez esa puerta no iba a volver a abrirse nunca. Que esa casa iba a convertirse en parte del fondo de un lago, y que ellos iban a tener que seguir viviendo en otro lugar, sabiendo exactamente dónde estaba su antigua vida y sin poder volver a ella. Hay un nivel de pérdida en eso que es difícil de cuantificar. No es la pérdida de una casa que se incendia o que se derrumba, donde lo que fue tuyo desaparece completamente y ya no está en ningún lado. Es la pérdida de algo que sigue existiendo, pero que ya no puedes alcanzar. Tu casa está ahí, tu calle está ahí, tu pueblo está ahí. Simplemente está a 30 metros de profundidad y no puedes llegar a él, excepto cuando la naturaleza decide darte permiso. La mujer cuya familia lleva 6 generaciones en esa zona me dijo algo que resume esta historia mejor que cualquier otra cosa que haya escuchado durante toda mi investigación. Me dijo que lo más extraño no es haber perdido el pueblo. Lo más extraño es que el pueblo sigue ahí, que puedes señalar en un mapa exactamente dónde está, que en algunos casos puedes verlo desde la orilla cuando el agua baja lo suficiente.
que está a pocos kilómetros de donde vive la gente que lo perdió y que sin embargo es completamente inaccesible la mayor parte del tiempo. Que esa proximidad sin posibilidad de acceso es lo que hace que sea tan difícil de cerrar emocionalmente. No puedes hacer el duelo de algo que no ha desaparecido del todo. No puedes soltar algo que a veces vuelve a aparecer. El nuevo Adaminabi funciona. Tiene sus propias generaciones ya. Tiene su propia historia que se está escribiendo. Pero cuando la sequía baja el lago y el viejo pueblo emerge del barro, algo en la gente de esa zona se mueve de una manera que ninguna generación nueva puede del todo entender si no tiene la memoria familiar de lo que se perdió. Y lo que me contaron sobre cómo se sintió el día exacto en que las compuertas se cerraron y el agua empezó a subir sobre el pueblo, es algo que ninguno de los que estaban ahí ese día olvidó nunca. Y es también algo que convierte a Old Adaminabi no solo en el pueblo fantasma más extraordinario de Australia, sino en una historia sobre lo que el progreso realmente cuesta, cuando alguien tiene que pagarlo con su propia vida construida, con sus propias raíces, con sus propios muertos, en una tierra que ya no va a poder visitarse libremente nunca más. Nadie habló ese día. Me lo dijeron varias personas de maneras distintas y con palabras distintas, pero con el mismo fondo. Que cuando las compuertas se cerraron y el agua empezó a subir sobre el pueblo viejo, la gente que estaba mirando desde la orilla no habló, que no había nada que decir, que algunos lloraron y otros no, pero que el silencio fue el mismo para todos. Que vieron cómo el agua cubría primero las calles, luego las ventanas de las plantas bajas, luego los tejados, luego las chimeneas. Y que cada cosa que desaparecía bajo la superficie era algo que no iba a volver a verse en condiciones normales nunca más. Que el proceso fue lento, y que esa lentitud fue lo peor. Porque si hubiera sido rápido, quizás habría sido más fácil de asumir. Pero el agua subió despacio, cubriendo el pueblo centímetro a centímetro durante días, como si quisiera que la gente tuviera tiempo de ver exactamente lo que estaba perdiendo, como si la lentitud fuera parte del castigo. Y luego el lago estuvo lleno, y el pueblo desapareció, y el mundo siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. El esquema hidroeléctrico fue celebrado en los periódicos. Los ingenieros recibieron reconocimientos. Los políticos dieron discursos sobre el progreso y el futuro y la energía que iba a llegar a los hogares de todo el país. Y las familias que habían visto desaparecer su pueblo bajo el agua recibieron sus compensaciones y construyeron sus vidas en el nuevo emplazamiento y no aparecieron en ningún discurso ni en ningún periódico, porque las personas desplazadas por el progreso nunca aparecen en los discursos sobre el progreso. Aparecen después, cuando alguien se toma la molestia de buscarlas y de preguntarles qué sintieron. Y lo que sintieron es lo que te he contado en estas partes. Una pérdida que no se cierra, porque lo perdido sigue existiendo. Una herida que no cicatriza del todo, porque la herida vuelve a abrirse cada vez que la sequía baja el lago, y el pueblo emerge, y los descendientes hacen ese camino hasta la orilla, y caminan por las calles que normalmente están a 30 metros de profundidad, y vuelven al coche, y no hablan mucho de camino a casa. Porque no hace falta hablar. El pueblo está ahí. Siempre ha estado ahí. Y siempre va a estar ahí, en el fondo del lago, esperando la próxima sequía, para volver a recordarle al mundo que existió, y que la gente que vivió en él pagó un precio que nadie que no haya vivido algo así puede entender del todo. Pero hay algo más en la historia de Old Adaminabi que todavía no te he contado. Algo que descubrí hacia el final de mi investigación y que no esperaba encontrar. Algo que hace que este pueblo sea todavía más extraordinario de lo que ya es. Y tiene que ver con lo que ocurre bajo el agua cuando el pueblo no está visible. Con lo que los buzos que se han adentrado en el lago han encontrado en el fondo. Con lo que el agua conservó durante décadas en la oscuridad y el frío. Y es algo que va a cambiar completamente la manera en que entiendes todo lo que te he contado hasta ahora sobre este lugar. Lo que los buzos encontraron en el fondo del lago donde está Old Adaminabi no son solo cimientos y chimeneas.
Son objetos, cosas cotidianas que quedaron dentro de los edificios cuando el agua subió y que el frío y la oscuridad del fondo del lago conservaron de una manera que nadie esperaba. Botellas, herramientas, fragmentos de mobiliario, cosas que pertenecieron a personas reales que vivieron en ese pueblo y que quedaron atrapadas dentro cuando el agua lo cubrió todo y que llevan décadas ahí abajo en el frío y la oscuridad, perfectamente preservadas por las mismas condiciones que hacen que el fondo de un lago profundo sea uno de los mejores ambientes de conservación que existe en la naturaleza. No es un museo. No fue diseñado para conservar nada. Simplemente ocurrió que el agua subió y cubrió lo que había, y el frío hizo el resto. Y lo que hay ahí abajo es un registro accidental de una vida que existió y que fue deliberadamente sepultada para que otra cosa pudiera existir en su lugar. Los buzos que han explorado el pueblo sumergido describen la experiencia de una manera que cuesta procesar si no la has vivido. Dicen que nadas por encima de lo que fue una calle y que puedes ver el trazado de las veredas en el barro del fondo. Que los marcos de las puertas todavía están en pie en algunos edificios. Que si llevas linterna y la diriges hacia el interior de algunas estructuras, puedes ver el interior de habitaciones que nadie ha pisado desde que el agua las cubrió. Que hay un silencio en el fondo del lago que es diferente a cualquier otro silencio, porque no es el silencio de un lugar vacío, sino el silencio de un lugar que fue lleno y que ahora está esperando. Y hay algo en esa descripción que te llega de una manera que ninguna foto y ningún documental pueden replicar del todo, porque estamos hablando de un pueblo que está ahí, que es real, que puedes señalar en un mapa, que a veces puedes ver desde la orilla, pero que la mayor parte del tiempo está en un lugar al que los seres humanos no pueden llegar fácilmente sin equipo especializado. El cambio climático está alterando los patrones de sequía en toda Australia. Las sequías son más frecuentes y más intensas que hace 50 años. Y eso significa que Old Adaminaby emerge del lago con más frecuencia de lo que emergía antes. Que las ventanas en las que el pueblo es visible se están volviendo más largas y más regulares. Que la historia que el gobierno prefería que se quedara bajo el agua está volviendo a la superficie, literalmente, con más frecuencia que en ningún otro momento desde que fue inundada. Hay algo en esa ironía que es difícil de ignorar. El mismo cambio climático que está causando problemas en todo el planeta está devolviendo a la superficie una historia que fue deliberadamente sepultada. Está dando voz a comunidades que fueron silenciadas. Está haciendo visible lo que fue ocultado. Y cuando Old Adaminaby emerge y la gente camina por sus calles y los descendientes de las familias originales hacen ese viaje hasta la orilla, lo que ocurre no es solo una visita a un lugar histórico. Es un recordatorio de que las historias que el progreso prefiere enterrar tienen una manera de volver a la superficie cuando menos esperan. Igual que el pueblo. Igual que el agua que baja y revela lo que estaba debajo. Igual que la memoria que se transmite de generación en generación, aunque el lugar que la ancla esté a 30 metros de profundidad la mayor parte del tiempo. Esto convierte a Old Adaminaby en algo que ningún otro pueblo de esta lista es. No es solo el pueblo fantasma más extraordinario de Australia. Es un pueblo que se niega activamente a ser olvidado. Que vuelve, que aparece, que emerge del fondo del lago para recordarle al mundo que existió y que la gente que vivió en él importaba. Y que el precio que pagaron por el progreso de otros fue real, y fue alto, y fue injusto. Y hay todavía un aspecto de esta historia que no te he contado, algo que ocurrió en los años posteriores al abandono, y que descubrí en los archivos cuando ya creía que sabía todo lo que había que saber sobre este lugar, y que es probablemente lo más perturbador de todo lo que encontré durante meses de investigación. Lo que encontré en los archivos sobre los años posteriores al abandono de Old Adaminaby es algo que ninguno de los documentales que se han hecho sobre este lugar menciona. Y entiendo por qué. Porque es incómodo. Porque obliga a hacerse preguntas sobre decisiones que fueron celebradas como logros nacionales
y que desde cierta distancia y con cierta honestidad resultan mucho más difíciles de justificar de lo que los libros de historia sugieren. En los años que siguieron a la inundación, cuando el nuevo pueblo ya estaba establecido y las familias estaban intentando construir sus vidas en el nuevo emplazamiento, hubo un problema que nadie había anticipado del todo, aunque en retrospectiva parece obvio. El problema era este. Puedes mover una casa, puedes mover los muebles, puedes mover los edificios que son lo suficientemente pequeños para ser cargados sobre un camión. Pero no puedes mover una comunidad. No puedes cargar sobre ningún camión los 40 años de historia compartida entre vecinos. No puedes trasladar la memoria colectiva de generaciones que vivieron y murieron en el mismo lugar. No puedes reubicar los vínculos invisibles que hacen que un grupo de personas sea algo más que un conjunto de individuos viviendo cerca los unos de los otros. Y lo que los registros de esa época muestran es que muchas de las familias que fueron reubicadas en el nuevo Adaminabi no se quedaron, que recogieron sus cosas y se fueron a ciudades, que el nuevo pueblo nunca llegó a tener la densidad de vida y de relaciones que había tenido el viejo, que lo que el gobierno construyó en el nuevo emplazamiento era físicamente un pueblo, pero que le faltaba algo que no podía ser planificado, ni presupuestado, ni entregado junto con las compensaciones económicas. Le faltaba el tiempo. Le faltaba la historia acumulada. Le faltaban las generaciones de personas que habían convertido ese lugar en un lugar y no simplemente en un conjunto de edificios. Y eso es algo que ningún comité de planificación puede crear de la nada, aunque tenga todo el presupuesto del mundo. Una mujer cuya familia pasó por todo esto me dijo algo que me quedé pensando durante días después de nuestra conversación. Me dijo que el gobierno les dio una casa nueva, que era una casa buena, que no tenía quejas sobre la casa en sí, pero que una casa no es un hogar, que un hogar es algo que se construye durante décadas y que implica a mucha gente y que tiene capas de memoria y de historia y de relaciones que no se pueden trasladar a ningún sitio porque no son físicas. Que son los 40 años de tu abuela viviendo en la misma calle que la abuela de tu vecino. Que son los cumpleaños compartidos y los duelos compartidos y los inviernos compartidos y todo lo que hace que la gente de un lugar se conozca de verdad y no simplemente se reconozca. Y que todo eso quedó bajo el agua junto con los edificios, junto con las calles, junto con el cementerio que fue exhumado antes de que el agua llegara y que fue reubicado en tierra nueva que todavía no era de nadie de verdad. Hay algo en esa descripción que ilumina de manera diferente todos los pueblos de los que hemos hablado en esta historia. Parina, construida sobre una mentira que tardó generaciones en matar la esperanza de las familias que creyeron en ella. Wittenum, donde el polvo invisible destruyó vidas mientras quienes sabían lo que estaba ocurriendo miraban hacia otro lado. Núñez, donde una industria entera quedó obsoleta de la noche a la mañana y las familias que habían apostado su futuro por ella se quedaron sin nada. Cook, donde una comunidad construida en el lugar más inhóspito imaginable fue vaciada en meses cuando dejó de ser económicamente necesaria. Ravenswood, donde 150 personas mantienen vivo con sus propias manos lo que miles construyeron y que el mundo eligió abandonar. Gwalia, donde el abandono fue tan repentino que las camas quedaron tendidas y la ropa colgada en los armarios y las vidas visibles a través de las ventanas, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Todos estos pueblos tienen algo en común, que no es solo el abandono. Es que en todos ellos hubo personas que creyeron en algo y que pagaron el precio de esa creencia con sus vidas enteras. Y es que en todos ellos el mundo siguió adelante sin detenerse demasiado a preguntarse qué había dejado atrás. Hay una última cosa que quiero contarte antes de terminar. Algo que me ocurrió durante la investigación de esta historia y que no esperaba que ocurriera. Visité varios de estos lugares en persona. Fui a Farina y comí pan en la panadería subterránea, rodeado de muros de piedra que llevan más de un siglo en pie. Fui a Ravenswood y me senté en el Hotel Imperial y miré por la ventana hacia una calle que debería estar llena de gente y no lo estaba.
Fui a Gualia y caminé por las calles y miré por las ventanas de las casas y vi la ropa colgada en los armarios y sentí exactamente lo que te describí. Esa sensación de que una vida fue interrumpida y no terminada. Esa diferencia que parece pequeña y que en realidad lo cambia todo. Y fui al borde del lago, donde está Ol Adaminabi, en un momento en que la sequía había bajado el nivel lo suficiente como para que las chimeneas fueran visibles desde la orilla. Me quedé ahí parado durante un rato largo, mirando esas chimeneas asomando del barro en el silencio de la mañana, y pensé en todas las personas que habían vivido en ese lugar y que lo habían perdido, y que habían tenido que seguir adelante con sus vidas llevando esa pérdida consigo. Y pensé en algo que me dijo la mujer cuya familia lleva 6 generaciones vinculada a esa zona, algo que no había podido sacarme de la cabeza desde que me lo dijo. Me dijo que la gente de su familia nunca llamó al viejo Adaminabi el pueblo viejo, que siempre lo llamaron simplemente el pueblo, que el nuevo Adaminabi tenía nombre propio entre ellos y se llamaba el nuevo, pero que el pueblo, el verdadero, el que importaba, era el que estaba bajo el agua, que eso nunca cambió, que para las generaciones que vivieron la pérdida directamente, eso nunca fue discutible, que el hogar era el hogar aunque estuviera a 30 metros de profundidad y aunque solo pudieras visitarlo cuando la sequía te daba permiso. Y eso me parece la síntesis más honesta de todo lo que estas 12 historias tienen en común. Que el hogar no es el lugar donde vives. El hogar es el lugar que llevas contigo, aunque ya no puedas volver a él. Aunque esté sepultado bajo un lago, aunque esté en ruinas en medio del desierto, aunque haya sido borrado de los mapas por un gobierno que prefería que no existiera, aunque el mundo haya decidido seguir adelante sin detenerse. Estos 12 pueblos existieron. Miles de personas los construyeron con sus propias manos y sus propias esperanzas y sus propias vidas. Y el hecho de que la mayoría de australianos no sepa nada de ellos no es un accidente. Es el resultado de una manera de contar la historia que prefiere celebrar el progreso y pasar rápido por encima de lo que el progreso costó a las personas que pagaron su precio. Ahora tú sabes, y eso ya no puede deshacerse. La pregunta que me hice cuando terminé esta investigación, y que te dejo a ti porque no tengo una respuesta que me satisfaga del todo, es esta. Si el progreso de un país requiere que algunas comunidades paguen un precio que el resto no paga, que algunas familias pierdan lo que el resto conserva, que algunos pueblos sean ahogados para que otras ciudades tengan luz, ¿quién decide quién paga ese precio? Y si esa decisión es justa o simplemente es la decisión que tomaron quienes tenían el poder de tomarla. Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú. Si esta historia te llegó de alguna manera, dale like y suscríbete al canal. Es completamente gratis y es la única manera de que historias como esta lleguen a más gente. Porque estas historias merecen ser escuchadas. Y porque hay más pueblos como estos esperando a que alguien se tome la molestia de buscarlos y de contarlos.